Economía y sociedad, por Max Weber. 98. Primera parte. Teoría de las categorías sociológicas. 3. Los tipos de dominación. 6. Feudalismo. 12c. Feudalismo. No todo feudalismo es feudalismo de feudo en el sentido occidental, sino que junto a él está, ante todo, a. El feudalismo prebendario, fiscalmente condicionado. Típico en el cercano Oriente Islámico y en la India de la dominación mongola. Al contrario, el feudalismo de la antigua China, existente antes de la época de Shi Huangdi, era en parte feudalismo de feudo, aunque luego apareciera junto a él el feudalismo prebendario. El japonés del daimyo es un feudalismo de feudo atemperado por el propio control del soberano, bakufu, pero los feudos del samurái y del bake son a menudo apropiadas prebendas ministeriales catastradas según el kakadaka, ingresos por la renta de arroz. Puede decirse que existe un feudalismo prebendario cuando, inciso AA, se trata de la apropiación de prebendas, o sea, rentas, que se valoran y conceden según su rendimiento. Además, cuando, inciso W, la apropiación en principio, aunque no siempre de hecho, es únicamente personal, en correspondencia a determinados servicios y eventualmente con ascensos. Así, en las prebendas de los genízaros turcos, por lo menos en la ley. Pero sobre todo, cuando, inciso C, no se crea primariamente una relación de fidelidad personal, individual y libre por un contrato, producto de un vínculo de fraternidad con un señor en vista de lo que se concede en feudo individual, sino que con la relación creada se sirven en primer término fines fiscales del dominio del soberano, de carácter por lo demás patrimonial, a menudo sultanista. Lo que las más de las veces se manifiesta en que lo que se concede son fuentes de renta catastradas como imponibles. La aparición del feudalismo de feudo deriva, no de un modo necesario pero sí muy regular, de una cobertura de necesidades de la asociación política de carácter casi puramente natural y desde luego personal, servicio militar, prestaciones personales. Pretende, ante todo, obtener un ejército de caballeros, profesionalmente armados, formado y ligado por el honor personal, en lugar de un ejército de leva sin formación profesional, sin subsistencia económica propia e incapaz de equiparse a sí mismo plenamente. La aparición originaria del feudalismo prebendario representa regularmente una transformación de la administración fiscal dentro de una economía monetaria, retroceso a una administración fiscal por prestaciones en especie, y puede ocurrir doble alfa, descargando de un empresario el riesgo de ingresos oscilantes, o sea, como una especie de transformación del arriendo de tributos. Inciso AA. Mediante la aceptación de poner en pie determinado número de hombres de guerra, caballeros, eventualmente, carros de guerra, hombres de loriga, intendencia y eventualmente artillería, para el ejército patrimonial del príncipe. Así en China, en la Edad Media, contingente de guerreros de cada clase de una determinada comarca. Eventualmente, además, o también únicamente, inciso B, mediante aceptación de sufragar los gastos de la administración civil y, inciso C, de aportar un tributo global a la caja del príncipe. Así frecuentemente en la India. Naturalmente, se concede como compensación de esto, para poder cumplir con tales obligaciones, inciso D, la apropiación de derechos señoriales de extensión diferente y en principio denunciable y rescindible, pero en ausencia de los medios necesarios convertida de hecho en definitiva. Semejantes apropiadores definitivos llegaron a ser por lo menos grandes terratenientes y con frecuencia alcanzaron la posesión de poderes señoriales muy extensos. Así, ante todo, en la India, en donde se crearon por completo de esta forma los grandes señoríos territoriales, Zamindar, Jagirdar, Tulukad, pero también en grandes partes del cercano Oriente Asiático,
como ha mostrado C.2 Baker, el primero que vio justamente su distinción frente al feudalismo occidental. Primariamente, en un arriendo de tributos, de donde deriva secundariamente un señorío territorial. También los boyardos rumanos son descendientes de la sociedad más mezclada de la tierra, judíos, alemanes, griegos, que siendo originariamente arrendadores de tributos, se apropiaron luego de derechos de mando. Doble beta. En caso de incapacidad de un soberano de retribuir a su ejército patrimonial, que por usurpación, posteriormente legalizada, puede llevar a la apropiación de fuentes tributarias, tierras y súbditos en beneficio de los oficiales y el ejército. Así, los famosos grandes khanes en el califato, la fuente y el modelo de todas las apropiaciones orientales hasta el ejército de los mamelucos, el cual era formalmente un ejército de esclavos. No siempre conduce esto a un régimen prebendario ordenado, según Catastro, pero le está próximo y puede llevar a él. ¿Hasta qué punto el feudalismo turco de los genízaros se aproxima más al tipo prebendario o más al tipo de feudo? Es cosa que no hemos de tratar aquí. Legalmente existían ascensos por servicios. Es evidente que ambas categorías están ligadas entre sí por formas intermedias imperceptibles y que una atribución unívoca a una u otra solo raramente es posible. Además, el feudalismo prebendario está muy próximo a la prebendalización pura, y entre uno y otro la transición es fluida. A tenor de una terminología imprecisa, aún existe junto al feudalismo de feudo, que descansa en un contrato libre con un señor, y junto al feudalismo fiscal prebendario, B. El llamado feudalismo de la polis, que descansa en un sinoiquismo real o ficticio de grandes terratenientes, con iguales derechos entre sí, con un tipo de vida puramente militar y con un elevado honor estamental. Económicamente, el cleros está constituido por el lote de tierra apropiado, calificado personalmente y solo para la herencia individual. Utiliza el trabajo de los esclavos, distribuidos como propiedad estamental, y sirve de base para el equipamiento militar propio. Solo con impropiedad puede llamarse feudalismo a esta situación únicamente existente en Grecia, en pleno desarrollo solo en Esparta, derivada del androceo, y en méritos de las convenciones de prestigio específicamente estamentales y del tipo de vida caballeresco de estos señores territoriales. En Roma corresponde la expresión fundus, derecho de compañero, al griego, pero carecemos de noticias sobre la constitución de las curias, co-viria, casa de varones, que estuvieron formadas de un modo semejante. En el sentido más amplio, suelen llamarse feudales a todas las capas, instituciones y convenciones militares estamentalmente privilegiadas. Esto debe evitarse aquí como absolutamente impreciso. C. Tampoco son feudos sino prebendas, aunque por razones inversas, pues aquí existe un objeto enfeudado, pero uno, no por obra de un contrato libre, vínculos fraternales con un señor o con un compañero de estamento, sino por mandato del propio señor patrimonial, o en caso de existir una relación libre, 2, por no estar aceptada sobre la base de un tono de vida caballeresca y noble, o 3, porque no se da ninguna de las dos cosas. 1. Los feudos de servicio, de aquellos que viven como caballeros, pero que son en realidad dependientes. 2. Los feudos de servicio de guerreros libres, pero no caballeros. 3. Los feudos de servicio de clientes, colonos y esclavos utilizados como guerreros. Ejemplo del número 1, ministeriales occidentales y orientales, samuráis en el Japón. Ejemplo del número 2, se da en Oriente, por ejemplo, originariamente en los guerreros tolemaicos, que posteriormente, a consecuencia de la apropiación hereditaria de la tierra de servicio, también fuera apropiado el guerrear en cuanto profesión, es un típico producto de la evolución hacia el estado litúrgico. Ejemplo del número 3, típico para la llamada casta de guerreros en el antiguo Egipto. Los mamelucos en el Egipto medieval
los guerreros marcados orientales y chinos, no siempre, pero raramente concesión de tierras, etc. Se habla también de feudalismo de manera absolutamente inexacta en el sentido de la existencia de estamentos puramente militares, en este caso, por lo menos formalmente, en situación de privilegio negativo. Sobre esto, véase capítulo 4.